Que el Señor les bendiga, hermanos, una vez más. Amén. Damos gracias a Dios que nos concede, hermanos, la oportunidad de una vez más estar, hermanos, delante de su presencia, hermanos, bajo el único medio que podemos llegar al Padre, por medio de Jesús, su Hijo amado. Bendito sea el nombre del Señor. Por Él, hermanos, por medio de Él es que tenemos entrada al Padre. Por medio de Él, hermanos, es que ahora nos podemos reunir con libertad y cantarle a nuestro Dios, hermanos, ya que ahora, hermanos, la puerta, hermanos, está abierta para todo aquel que quiera acercarse a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, para que ahora nosotros podamos gozar de esta bendición. Amén. Amén. Hay muchos que para ellos todavía el velo no se ha abierto, todavía, hermano. Pero todavía necesitan oír la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, pero hay tiempo, hay misericordia de parte de nuestro Dios. Mientras tengamos vida, bendito sea el Rey. Amén. Hace unos días, hermanos, estuvimos predicando o enseñando, ya que nos dedicamos mucho a lo que es el estudio de la palabra de Dios, hermanos, para que nosotros sepamos, hermanos, en qué estamos parados, amén. Para que nosotros, hermanos, tengamos conocimiento de lo que es la voluntad de nuestro Dios. Hace poco estuvimos hablando, hermanos, acerca de los falsos profetas, hermanos, que iba a ser una señal antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y estuvimos viendo por la palabra de Dios, hermanos, que iban a surgir ese tipo de hombres, amén. Falsos profetas, hermanos, que se iban a introducir al pueblo de Dios vestidos de ovejas, pero que en realidad, hermanos, ellos eran o son lobos rapaces. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora bien, hermanos, quiero aclarar un punto. Amén. Quiero aclarar un punto. Nosotros, hermanos, como iglesia creemos en todo lo que la palabra del Señor, hermanos, nos enseña. Amén. Nosotros creemos en los dones, nosotros creemos en los ministerios, nosotros creemos en todo lo que la Biblia nos revela. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque estuvimos hablando en contra de los falsos profetas, no en contra del ministerio de la profecía, que es muy diferente. Amén. 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 Nosotros creemos en el ministerio de la profecía porque el Señor, hermanos, así nos lo enseña a nosotros. Amén. Que Él mismo constituyó, dice, pastores, profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, ¿verdad? Y así, hermanos, vemos el ministerio de la profecía como algo instituido por Dios. Amén. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Pero no estamos en contra del ministerio, sino en contra de aquel que ejerce el ministerio de una manera equivocada. ¿Cómo puede ejercer alguien el ministerio de la profecía de una manera equivocada? Enseñando lo que la Biblia no ampara. Amén. Entonces, quiero aclarar, hermanos, que estamos en contra de todo aquel hombre, aquella mujer que, hermanos, quiere venir a pervertir el evangelio de Cristo, enseñando por falsas profecías, hermanos, y seduciendo, hermanos, al pueblo de Dios a pecar deliberadamente. Amén. Amén. En contra de eso es que estamos nosotros, en contra de las falsas profecías, en contra de los falsos profetas. No estamos en contra del mensaje divino. Si nosotros amamos que Dios nos hable, a nosotros nos gusta que Dios nos hable, que Dios nos edifique, ya que la profecía, hermano, es para edificación de la iglesia, para que el pueblo se mantenga firme, para que el pueblo viva caminando en caminos agradables delante de Dios, para que el pueblo no se desenfrene. Para eso es la profecía, y nosotros, hermanos, la recibimos con amor, con gozo, con alegría, cuando el mensaje viene de parte de Dios. Amén. Amén. Por eso nosotros tocamos ese tema de los falsos profetas, para que nosotros, hermanos, estemos atentos a oír la voz de Dios, y estemos atentos también, hermanos, para detectar cuando no es Dios el que nos habla. Ahora bien, hermanos, ya que aclaramos por qué hablamos, hermanos, de los falsos profetas, y aclaramos que nosotros, hermanos, creemos en la profecía, bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos enseña, hermanos, a que no menospreciemos la profecía. Amén. Que no la menospreciemos. Y si la Biblia nos enseña a no menospreciar la profecía, es porque es importante, ¿o no? Amén.
Si Dios nos dice no la menosprecien, es porque es importante. Amén. Pero dice que la escuchemos, que la juzguemos, que lo oigamos todo, que retengamos lo bueno y que desechemos lo malo. ¿Acaso puede haber en una profecía de Dios algo malo? No. Si es de Dios, no. Pero si aquella persona que la está dando, hermanos, empieza a hablar de parte de Dios, pero en el camino se tuerce, ahí es donde nosotros vamos a estar atentos. A desechar lo que habló de parte, a oír lo que habló de parte de Dios, a oírlo, a ponerlo en práctica, y a desechar aquello con lo que aquella persona se torció, o con aquello con lo que Satanás perturbó a esta persona. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, hermanos, hablando un poco más del tema, quizá ya no en el mismo, para, hermanos, dando a conocer los falsos profetas, pero sí siempre, hermanos, un tema ubicado en lo que es la profecía. Quiero, hermanos, que estudiemos un poco en esta noche, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. No sé si ustedes han escuchado iglesias, no voy a decir sectas, hermanos, voy a llamarlos iglesias. No sé si ustedes han escuchado iglesias que dicen, hermanos, que hasta el profeta Juan el Bautista, Juan fue el último profeta de la Biblia y ya no hay profetas. Es decir que hay iglesias, hermanos, que ya no creen en el ministerio de la profecía porque según ellos, Juan fue el último profeta. Amén. Entonces ellos ahora hablarles de profecía es algo que quedó en el Antiguo Testamento, quedó por allá o ya no existe nada de eso. Ahora nosotros vamos a hablar un poco de eso para defender lo que es, como vuelvo y repito, el ministerio de la profecía. Amén. Amén. Para defender lo que es la palabra de Dios. Porque hay muchas iglesias que predican en contra de la profecía, hermanos, porque no lo reciben, no lo aceptan, hermanos. Pero son iglesias, hermanos, que están erradas conforme al conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y es necesario que nosotros demos este tipo de estudio para que aquella gente que está en una iglesia de estas, donde creen que ya no hay profecía, puedan ver por la palabra de Dios que hay profetas, que el ministerio de la profecía está en pie. Porque si nosotros negamos uno de los ministerios, yo tengo que negar el ministerio del pastorado. Si yo niego el ministerio de la profecía, tengo que negar el ministerio del pastorado. Si yo niego el ministerio de la profecía, yo tengo que negar el ministerio del apostolado. Si yo niego uno de los 5 ministerios que el Señor constituyó, si yo niego uno, yo tengo que negarlos todos, pues. Amén. Porque no puedo sacar unos y el que me conviene dejarlo y el que no me conviene sacarlo. No se puede, hermanos. Tenemos que aceptar la Biblia y comprender que no es Dios el que falló, sino que los hombres están fallando. Es como el tema de los apóstoles. Que digan que Pablo fue el último apóstol. La Biblia no nos enseña eso. Amén. Pero solo porque han salido un montón de falsos apóstoles, proclamándose, autodominándose apóstoles y haciendo cosas que no deben, quebrantando la palabra de Dios, no por eso el ministerio del apostolado no está en pie. Amén. Quiero que nos ubiquemos. El ministerio del apostolado está en pie. En los falsos apóstoles es que nosotros no creemos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en esta noche vamos a estudiar un poco eso, hermanos, de que, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Fue Juan el Bautista el último apóstol o hay más apóstoles en el Nuevo Testamento? Lo vamos a ver por la palabra de Dios. Muchos dicen que Juan el Bautista fue el último profeta. Pero eso, pues, hermanos, eso no es así. Lo vamos a ver por la palabra de Dios. Los que hablan de esta manera toman como base en el libro de Mateo, capítulo 11. Verso 13. Ellos toman este versículo como base para decir que Juan el Bautista fue el último profeta y que ya no hay más. Ok, entonces si ya no hay más, ya no hay profecía, ya no hay ministerio de profecía, ya no hay ministerio de apóstol, ya no hay ministerio de pastores, ya no hay ministerio de evangelista, ya no hay ministerio de maestro. Si yo, hermanos, quiero verlo de esa manera. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 11:13. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y hasta ahí se quedan. Hasta ahí dicen ellos, ven, la Biblia dice que
todos los profetas profetizaron hasta Juan. Amén. Amén. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. Sí, Juan el Bautista fue el último profeta. Fue el último profeta de la ley. Pero, hermanos, ¿qué profetizó? La venida de Cristo Jesús. Amén. Veamos otro versículo que ellos toman, hermanos, como base. Lucas 16, versículo 16. Dice la palabra de Dios: la ley y los profetas, dijo Jesús, eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Oiga bien, estos versículos ellos vienen y los malinterpretan. Y dicen, ven, la misma Biblia dice que los profetas, el último profeta fue Juan. Hasta ahí llegó la profecía, ya no hay más profecía. Pero Juan, hermanos, Juan el Bautista, fue el último profeta de la ley que anunciaba la venida del Mesías, la venida de Cristo Jesús. Amén. Ese fue el último profeta de la ley, claro que sí. Después de él, hermanos, ya no hubo profeta de la ley porque vino Cristo, a quien Juan anunciaba. Amén. Amén. Y vemos por la palabra de Dios, hermanos, que Cristo fue el primer profeta de la ley. Veámoslo por la palabra del Señor. Cristo en la gracia fue el primer profeta. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 21. Cristo ya en la gracia, hermanos, es el primer profeta. Miren lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 21, versículo 11. Amén. Y dice la palabra del Señor: y la gente decía, este es Jesús, el profeta, ¿de qué? De Nazaret, de Galilea. La gente, hermanos, testificaba. La gente confirmaba que Jesús era profeta. Pero la gente, ¿por qué decía eso, hermano? La gente miraba las señales que Jesús hacía. Y hablaba con autoridad de parte de Dios. Es más, la gente decía, hermanos, allá, hermanos, la gente decía, hermanos, que Jesús, la gente de la ciudad de Naín, decía que Jesús era un gran profeta. Oiga bien, como decía la gente, este es un gran profeta. Vamos a la Biblia, Lucas 7, verso 16. ¿Lo tenemos? 7:16. 7:16, léamelo por favor. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. A su pueblo. Oiga, la gente miraba los hechos que Jesús hacía, las obras que hacía y se aterrorizaban, porque no había hombre que hiciera las señales que Jesús hacía. Entonces venían ellos y decían, glorificando a Dios, un gran profeta se ha levantado de entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Eso es lo que la gente decía, porque la gente miraba cómo Jesús, hermanos, obraba, cómo Jesús hacía grandes milagros. Veamos un versículo más en el Lucas capítulo 24, en el versículo 19. Leamos desde el 17 para que entendamos un poco. Esto es en el camino de Emaús, cuando Jesús se le aparece a dos discípulos que iban platicando, a dos varones que iban platicando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Del verso 17 dice, y les digo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, ¿qué dice? Profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces, hermanos, vemos por la palabra del Señor
que Jesús, hermanos, fue el primer profeta de la ley. ¿Y por qué decimos el primer profeta de la ley? De la gracia, perdón. ¿Por qué decimos el primer profeta? Porque hubieron más. Amén. Hubieron más. Y entonces nosotros vamos a verlo por la palabra del Señor. En Hechos capítulo 3, versículo 22. Pedro daba testimonio acerca de Jesús. Hechos 3, 22. Hechos 3, 22, alguien que me lo lea, por favor. Porque Moisés a los padres, así es, ¿verdad? 3:22. 3:22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos. Entre vuestros hermanos. Entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Bendito sea el Señor. Oiga lo que Pedro testificaba. Pedro decía, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué estaba testificando Pedro cuando decía que Moisés había hablado de que Dios iba a levantar profeta? Está diciendo que Dios le había dicho a Moisés: profeta voy a levantar del medio de tus hermanos, y todo aquel que no obedeciera la voz de él será desarraigado. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 18, verso 19, para la gloria de Dios. Amén. De esto es que estaba hablando Pedro. Esto es lo que Pedro les estaba recordando allá a los judíos. ¿18:19 decís? ¿O 18:15? Perdón, 18:15 es. 18:15 y 16. Sí, muy bien. Leamos. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no me muera. Ok, pero luego sigue y dice: Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, Hola. como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. ¿Sigo? Más cualquiera que no oyere. Mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Oiga bien, Jehová le dijo a Moisés: de en medio de tus hermanos voy a levantar profetas como tú. Y todo aquel que no oyere sus palabras, yo le pediré cuenta. ¿Y por quién es que nos van a pedir cuentas a nosotros? Por desobedecer la palabra de quién? De Dios. De Jesús, la palabra de Cristo. Esto era lo que Pedro les estaba diciendo a los judíos allá, hermano. Y la gente, los judíos conocían la ley, los judíos conocían la palabra de Dios. Y los judíos se preguntaban que si Jesús, hermanos, era el profeta que Dios había prometido que iba a levantar. Vamos a ver Juan capítulo 6, verso 14. Juan 6, 14, para la gloria del Señor. Amén. Los judíos se preguntaban que si Jesús era el profeta que había de venir, el que Dios había prometido a Moisés. Dice la palabra del Señor. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El profeta que ellos ya sabían que Dios le había prometido, el Padre le había prometido a Moisés que iba a levantar. Entonces ellos decían: este es el profeta que iba a venir al mundo, aquel que le había prometido Dios a Moisés. Amén. ¿Estamos entendiendo? Jesús es el primer profeta
del Nuevo Testamento, el primer profeta de la gracia. Con Jesús inician, hermanos, o con Jesús inician los profetas del Nuevo Testamento. Pero vamos a ver, hermanos, en la iglesia primitiva habían profetas también. Hechos capítulo 11, versículo 27. Aquí vamos a ver que habían profetas ya en la iglesia primitiva, hermanos, en el Nuevo Testamento. Desde el 26 voy a leer, dice la Biblia. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Bendito sea el nombre del Señor. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. ¿Y qué pasó, hermano? La cual se sucedió en tiempo de Claudio. Este profeta Ágabo profetizó, hermanos, que vendría a la tierra una gran hambre. Amén. Profetizó, dio el mensaje de parte de Dios que iba a venir una gran hambre a la tierra. Y dice la Biblia que así sucedió. Entonces estamos viendo, hermanos, que no con Juan el Bautista se acabaron los profetas. Si nosotros aclaramos, hermanos, que sí se acabaron los profetas del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento vamos a seguir viendo más profetas. Amén. En la iglesia de Antioquía había profetas. Ahí mismo en Hechos capítulo 13, versículo 1, leemos la palabra de Dios y encontramos profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice la Biblia: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que había profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Imaginen que hasta Pablito estaba ahí en medio de los profetas. Pablo nunca negó que habían profetas en el Nuevo Testamento. Con él estuvieron ahí. La Biblia sí lo enseña, que ahí habían profetas y había maestros en ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver por la Biblia, hermanos, que no nos podemos quedar solamente con un versículo. No me puedo quedar solamente con el versículo que dice allá, hermanos, que con Juan, hermanos, que con Juan se acabó los profetas, hermanos, que hasta ahí llegaron. No podemos quedarnos solamente con ese versículo si nosotros nos seguimos extendiéndonos, no seguimos estudiando, hermanos, si no seguimos viendo, hermanos, el contexto de la palabra de Dios. Amén. Amén. La Biblia también nos enseña que Judas y Silas eran profetas. Hechos capítulo 15, versículo 32. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia: y Judas y Silas, como ellos también que eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Oigan, Judas y Silas eran profetas también. Y consolaban al pueblo y confirmaban al pueblo. ¿Qué era confirmarlo? Lo afirmaban, ¿cómo se dice? Lo alentaban con palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, nosotros vemos por la palabra de Dios que es antibíblico decir que ya no hay profetas ni profecías en el Nuevo Testamento, en la gracia. Eso es antibíblico. La Biblia nos enseña que no es de esa manera. Entonces, hermanos, por eso nosotros llevamos, hermanos, el estudio de la palabra de Dios, para que nosotros como cristianos nos fundamentemos en la palabra de Dios, hermanos, y conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y la voluntad de Dios es que nosotros conozcamos su palabra. Esa es la voluntad de Dios. La Biblia dice, hermanos, que el profeta Ágabo hizo una demostración a Pablo de cómo lo iban a arrestar. Un profeta Ágabo vino a Pablo y le hizo una demostración cómo lo iban a arrestar para allá donde él iba.
Veamos la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 21. Dice la palabra del Señor, capítulo 21, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos con el cinto de Pablo, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Oiga bien. Así atarán quienes, los judíos en Jerusalén, al varón de quien es este cinto, y le entregarán hermanos de los gentiles. Amén. Amén. Entonces, hermano, este Ágabo que le hizo esta demostración a Pablo, de que en Jerusalén los judíos lo esperaban y lo iban a atar, que lo iban a arrestar, este mismo Ágabo es el que dio la señal de que en la tierra, ya en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 28, es el mismo profeta que dijo que iba a venir una gran hambre en la tierra. Y dice la Biblia que así sucedió, así aconteció, se cumplió la profecía del profeta Ágabo. Ahora aquí, el profeta Ágabo le está diciendo a Pablo, de quien es este cinto, dice, y tomó el cinto de Pablo, se amarró los pies y las manos y dijo: de quien es este cinto, así lo llevarán también a él. Hizo la demostración. Ahora bien, hermanos, en el ministerio de la profecía, Dios muchas veces ocupa demostraciones para que el pueblo entienda, para que el pueblo se aperciba, para que el pueblo comprenda lo que Dios está hablando. Amén. Amén. Pero todas las demostraciones que se hacen, hermanos, en la profecía, tienen que ser demostraciones sanas. Amén. Amén. Tienen que ser demostraciones sanas. Todo se hace en orden para que la gente no lo mire mal. Acuérdese que en la iglesia no solamente hay cristianos. Hay gente que quizás está empezando a llegar. Hay gente que quizás está visitando por primera vez la iglesia, ¿verdad? Hay gente aún que tiene años de estar ahí, pero todavía él no ha despertado espiritualmente. Entonces, el profeta tiene la responsabilidad de que si va a hacer, hermanos, alguna demostración, hacerlo en orden y en el temor de Dios. Amén. Amén. No se va a hacer algo desordenado, porque entonces la gente no va a ser edificada. Lo que la gente va a decir: no, hombre, no me gustó lo que hizo ese hombre, no me gustó lo que hizo esa mujer, yo no vuelvo a llegar ahí. Amén. Me contaba un hermano, no sé si va a estar viendo el video, el estudio. Me contaba un hermano que dice que él fue a visitar una iglesia y le dieron el tiempo de predicar. Y bien, en el momento de los coros dice que se levantó una mujer profetisa. Porque el término que le da la Biblia a la mujer que profetiza es profetisa, no es profeta. Amén. Profeta es el hombre, no es la mujer. No diga usted la profeta, eso no existe. Es la profetisa. Amén. Amén. No es la profeta, es la profetisa. El profeta es el ministerio del hombre, de la profecía. El profeta. Y hasta ahí nomás. Entonces, dice la Biblia, hermano, dice el hermano que él llegó y ya estaba él en el púlpito. Y se levantó la mujer profetizando. Entonces dice que se levantó esta mujer que estaba profetizando y le dijo, como que le dijo al pastor: mira, dice que le dijo: así está este pueblo. Y dice que se levantó la falda. Se levantó la falda, enseñando todas sus partes íntimas. Amén. Dice que le dijo: así está este pueblo, mira. El mensaje tal vez era de que el pueblo estaba desnudo, que el pueblo andaba mal delante de Dios. Pero la demostración no era la correcta. Amén. Amén. La demostración no era correcta. Eso no es correcto. Dios es santo en todo. Y si nosotros vamos a hablar de parte de Dios y vamos a hacer algo por parte de Dios, lo vamos a hacer con honestidad, con honradez, con santidad. Amén. Eso es todo. Entonces, el mensaje iba de que la iglesia estaba mal, ¿verdad? ¿Qué significa estar desnudo? Está en pecado. Cuando Adán y Eva pecaron,
ellos vieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron ellos? Se cosieron sus delantales de hierro y se taparon porque ellos conocieron que estaban mal, estaban en pecado, habían pecado. Eso simboliza la desnudez. Entonces la mujer viene y se levanta y dice, mira, así está este pueblo, y se levanta la falda y así en medio de toda la gente enseñando sus partes íntimas. El pueblo está en pecado y ella está haciéndolo errar al pueblo también. Entonces hay que tener espíritu de Dios, hay que pedirle el Espíritu Santo a Dios para que todo aquel que profetiza y si Dios ordena que haga, que demuestre cómo van a hacer las cosas, lo haga en orden, como vemos al profeta Ágabo. El profeta Ágabo agarró el cinto de Pablo, se ató los pies y se ató las manos y le dijo, y así dice el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿De quién es este cinto? Y le dio la profecía a Pablo, pero lo hizo en orden. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué decimos, hermanos, que el que profetiza, hermanos, profetiza de parte de Dios? Porque la Biblia así lo enseña. Es por eso, hermanos, que la Biblia, hermanos, nos enseña, hermanos, que los dones y los ministerios, hermanos, tienen que guardarse. Amén. Tienen que guardarse. Porque muchos que profetizan, hermanos, creen que porque son profetas ya son salvos. Pero yo quiero decirles en esta noche, hermanos, que los ministerios y los dones no salvan si la persona no vive en santidad. Amén, aleluya. Aunque esté profetizando dentro de la iglesia, aunque esté haciendo demostraciones, aunque esté respaldada por el Espíritu Santo, si esta persona, hermanos, no vive en santidad, el Espíritu Santo, hermanos, quiso obrar, trabajó y todo, pero la persona no dio frutos. Amén. O sea, el Espíritu Santo se encarga de edificar la iglesia, pero la persona tiene que vivir en santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la Biblia dice, hermanos, que los profetas se van a conocer por sus frutos. Y aquella vez lo estuvimos viendo, la semana pasada lo estuvimos viendo. Los profetas se van a conocer por sus frutos, no por la profecía. Libro de Mateo, capítulo 7, verso 21. Dichosos ustedes que tienen aquí palabra de Dios. Dichosos. Bendito sea el nombre del Señor. La gloria es para nuestro Dios. Amén. Mateo 7, 21. Vea lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero mire lo que dice, no profetizamos en tu nombre. O sea, habían sido profetas, habían sido profetizas las mujeres, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios, hermanos, hay que tratar, hermanos, hay que luchar por agradar a Dios. Amén. Amén. No basta ser profetisa, no basta ser profeta, no basta ser que hable en lengua, no basta ser pastor, no basta ser el hijo del pastor, no basta ser la esposa del pastor. Aquí hay que guardarse en santidad porque nada nos puede salvar, hermanos, de la ira de Dios si no es la santidad. La Biblia dice en el libro de Hebreos 12:14, seguir, dice, la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo creo que ese versículo lo sabemos hasta de memoria, hermanos. Pero ahora bien, lo estamos practicando. Estamos viviendo como Dios quiere. Estamos en paz con el prójimo. Estamos en paz con el hermano. Estamos practicando la santidad. Nos estamos apartando del mundo. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que vivir conforme a Dios le agrada. Porque la Biblia nos enseña, hermanos, que todos los cristianos, sin importar, oiga bien, esto es muy importante. Todo cristiano, sin importar que tenga dones, sin importar que tenga dones, debe tener fruto del Espíritu. No, es que yo no soy profeta, por eso yo no doy esos frutos, no.
todo cristiano, sea que profetice o no, sea que hable en lenguas o no, sea que tenga discernimiento de espíritu o no, tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento. Gálatas 5:22. ¿Y cuáles son esos frutos que tiene que tener el cristiano? Sea profeta o no sea profeta. ¿Cuáles son los frutos que debe de tener? Dice la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu, estos son los frutos del Espíritu. Mire cuáles son. Usted identifíquese si es o no es. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos del Espíritu. Los contó. Contaron los frutos del Espíritu. Son 9. ¿Cuántos tenemos? Bendito sea el nombre de Dios. Así es que, hermanos, es necesario conocer la Biblia. Amén. En estos tiempos tan difíciles es necesario conocer la Biblia. Porque un pastor puede estar predicando muy bonito, puede ser muy usado por Dios. Amén. Puede ser muy usado por Dios para predicar. Pero tampoco, hermanos, puede, ¿cómo quiero decir? Si el pastor es muy usado por Dios para predicar, para enseñar, debe conocer la Biblia. Amén. Todo aquel que dice que es pastor de Dios tiene que predicar la Biblia conforme ha sido inspirada, sin quitarle y sin ponerle. No solo porque vemos el montón de charlatanes diciendo que son profetas y haciendo locura, vamos a decir que no existe el ministerio de la profecía. Amén. Amén. No solamente por eso. El ministerio de la profecía está en pie para todo aquel que quiera y lo anhele. Amén. Y no atacamos el ministerio de la profecía, sino el montón de charlatanes que se han levantado. Amén. Y nosotros no somos de los que creemos que hasta Juan el Bautista llegaron los profetas, porque la Biblia no lo dice así. Amén. Amén. La Biblia dice, por la palabra ya lo vimos, que habían profetas en el Nuevo Testamento. Jesús fue el primero. Pablo no negó eso. Pablo dice, la Biblia, que él estaba entre medio de profetas y maestros. Y la Biblia no le quita el título a los profetas. Amén. Amén. Porque todo ha sido, hermanos, establecido por Dios para edificación de la iglesia. La Biblia nos enseña, hermanos, que todos los dones y ministerios, hermanos, Dios los ha dado para edificación de la iglesia. Bendito sea el Señor, que ahora sí encuentro ese versículo. No encuentro el versículo ese que quiero mostrarles. Bien. Bien, miren, hermanos, en la Biblia, en Efesios capítulo 4, lo voy a leer. En Efesios capítulo 4, versículo 11, voy a leerlo. Dice así. Y él mismo, si nosotros venimos leyendo el contexto bíblico, aquí está hablando de Jesús, de Jesucristo, de nuestro Dios. Dice, y él mismo constituyó. ¿Qué es constituir? Designar.
¿verdad? Señalar a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, si él mismo constituyó, él mismo los declaró así, hermanos, pero ¿con qué fin? Con fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué constituyó Dios esto? ¿Para qué constituyó Cristo pastores? ¿Para qué constituyó Cristo apóstoles? ¿Para qué constituyó Cristo profetas? ¿Para qué constituyó Cristo maestros? ¿Para qué constituyó Cristo evangelistas? Para perfeccionar a los santos, a nosotros, a la iglesia del Señor. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los constituyó para edificación del pueblo de Dios. Amén. Amén. Por eso, si nosotros negamos que hay profetas, neguemos que hay pastores. Y entonces esos que están predicando, ¿qué son? Amén. Entonces, ¿qué son? Porque si yo niego que hay apostolado o profecía, yo tengo que negar también el pastorado. Pues. Pero ¿por qué no enseñan eso? ¿Por qué no les conviene? Entonces nosotros tenemos que hablar las cosas, hermanos, como son. Amén. Amén. Como son. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, hermanos, y les enseñé, hermanos, por la Biblia, pues se los voy a enseñar. Con esto terminamos, hermanos. Bendito sea el Señor. El ministerio es profeta y es para los hombres. Dios lo constituyó para los hombres. La mujer puede profetizar. Yo no estoy diciendo que no puede profetizar, ¿verdad? Bien. Estoy diciendo el ministerio es el ministerio de profeta. La mujer puede profetizar, pero no es profeta, sino que es profetiza. Éxodo capítulo 15, versículo 20. Amén. Léalo, por favor. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y a todas las mujeres salieron en pos de ella, con pandero y danza. Oiga bien, y María dice, la profetiza. Amén. Vamos a otro versículo, Lucas 2:36. Esto solamente, hermanos, es para que ustedes puedan entender y discernir entre profeta y profetiza. Amén. Amén. No digan ustedes la profeta. Ahí viene la profeta. No, la profetiza. Amén. Amén, leámoslo. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Bendito sea el Señor. Oiga, estaban también allí Ana, dice, profetiza. Amén. Necesitamos tener doctrina también, hermanos, de la palabra. No solamente es, hermanos, la predicación, a gritar, a emocionarse. No, hay que tener estudio bíblico. Amén. Para que conozcamos la palabra de Dios y veamos en qué estamos parados. Y veamos en qué hemos creído. Porque no creemos a cualquier evangelio, creamos al que dice la Biblia. Amén. Amén. Así es que, hermanos, sigamos adelante. Espero que este estudio haya sido de edificación para su vida, ya que para eso es la palabra de Dios, para edificarnos. Amén. Amén. Yo no sé si a usted le aburre, o le gusta, o no le gusta el estudio, pero esto es muy interesante. Amén. Y deberíamos de darle gracias a Dios. Amén. Deberíamos de darle gracias a Dios que nos da a conocer su palabra. Mire cuántas iglesias andan, hermanitos, para arriba y para abajo, que no conocen palabra de Dios, creyendo que están haciendo lo agradable de Dios y lo están haciendo equivocadamente. Miren, hay muchos hermanos que andan de corazón sirviéndole a Dios, pero lo que andan haciendo lo andan haciendo errados, equivocados. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen un pastor que les enseñe la Biblia. Amén. No tienen un pastor que se preocupe por ellos, para enseñarles la Biblia y que vayan a predicar la verdad, lo correcto.
Hay muchos hermanitos, hermanos, que andan predicando, pero no saben lo que andan predicando. Amén. Hay hermanitos que todavía van a sacar entierros. Hay hermanitos que todavía oran y para orar se ponen un cinturón rojo. O sea, hay un montón de cosas que usted va a ver. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia. Conozcamos la Biblia nosotros. Amén. Sigamos adelante. Esforcémonos que Cristo viene. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y damos gracias a Dios por todo lo que nos ha concedido ser en este precioso momento.